Estoy muriendo por dentro y como no suelte esto reviento. El comunismo y el islamismo radical venden ideales utópicos que en la práctica degeneran y destruyen las sociedades en las que se aplican. Lo que prometen como justicia social y devoción religiosa se convierte en represión, pobreza y violencia. Europa, que alguna vez fue un ejemplo de prosperidad y un faro de estabilidad, ahora enfrenta graves problemas debido a estas ideologías. Los problemas migratorios, los atentados terroristas, la represión causada por el islamismo radical y la imposición de políticas populistas bajo el disfraz del socialismo progresista han comenzado a destrozar el continente. Lo que una vez fue una tierra de oportunidades y riqueza cultural, ahora se enfrenta a divisiones internas y una creciente inseguridad que amenaza con destruir todo lo que se había construido durante siglos. Tanto el comunismo como el islamismo radical ofrecen visiones utópicas que en la práctica resultan en regímenes represivos, control totalitario y pobreza generalizada. Venezuela y Cuba son ejemplos palpables de cómo el comunismo, que promete igualdad y justicia social, lleva a las dictaduras donde una élite concentra el poder y la riqueza. Estos regímenes no solo han devastado las economías de estos países, sino que también han destruido las libertades civiles, dejando a sus pueblos en una lucha constante por la supervivencia. Para empezar a hablar de comunismo, miremos este detalle que más de uno desconoce. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. No, pero no, y es la batalla ideológica, todas las del mundo, de proyecto económico, todas las del mundo. Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Pero ¿quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. Pero los grandes propietarios alemanes siempre apoyaron a los nazis. No, los grandes propietarios se fueron la mayoría, acuérdate. O sea, acuérdate de Bosch, acuérdate de los principales, Krupp. No es cierto. Todo eso yo estaba equivocado. Hasta que me puse a investigarlo, había cogido el tópico dominante topic y me había dejado llevar. No, luego lo miré en detalle. En Venezuela, el régimen chavista, financiado por grandes capitales y promotor de una retórica populista, ha llevado al país a una crisis humanitaria sin precedentes. La hiperinflación ha destrozado la economía y la escasez de alimentos y medicamentos ha dejado a millones de venezolanos en condiciones de miseria. La emigración masiva de ciudadanos en busca de mejores oportunidades es un reflejo directo del colapso que este sistema ha generalizado. Debido al fraude electoral cometido por el dictador Nicolás Maduro, que ya causó casi 20 muertos, cientos de heridos, secuestros, encarcelados y persecución política, podría derivar en una guerra civil en el país latinoamericano. Estas son demostraciones de la volatilidad y la inestabilidad en varias regiones del planeta, que podrían derivar en conflictos bélicos en los que también podrían intervenir terceros países alineados con las naciones involucradas. Las promesas de igualdad y prosperidad se han traducido en una realidad de represión, pobreza y falta de derechos fundamentales. Los ciudadanos que alguna vez creyeron en las promesas del socialismo ahora enfrentan una lucha diaria
por la supervivencia. Cuba, por su parte, lleva más de 6 décadas bajo un régimen comunista que ha mantenido a su pueblo en la pobreza. A pesar de las promesas de un paraíso socialista, el control estatal sobre todos los aspectos de la vida ha convertido a la isla en una prisión donde la disidencia se castiga con represión. La falta de libertades básicas, la censura y la represión son constantes en la vida cotidiana de los cubanos. A pesar de la propaganda que vende un sistema justo y equitativo, la realidad es que la mayoría del pueblo vive en condiciones de pobreza extrema y sin acceso a oportunidades de desarrollo. Si así no lo comprendes, igual con dibujitos te queda más claro. ¿Cómo termina un país en ruinas porque a la gente se le pague lo mismo? La igualdad salarial es uno de los muchos errores de los gobiernos cuando creen saber más que la gente. Antes, a médicos, abogados, panaderos, maestros y a taxistas se les pagaba según cómo se valoraban sus habilidades. Pero después el gobierno cubano decidió que sabían más y tomaron el dinero de la gente para que pudieran pagar a todos por igual. Su gobierno decidió que a los médicos se les debe pagar incluso menos que a los taxistas, ya que los conductores reciben propinas, pero ambos siguen en la pobreza. Eso es lo que su gobierno ha decidido que es justo. Pero, ¿por qué un médico debería pensar que es mejor que un taxista? No se trata de quién es mejor, se trata de lo que crea más valor para los demás. Las habilidades de un médico pueden salvar tu vida, mientras que las de un taxista pueden salvarte de caminar por la ciudad. ¿Por cuál estarías dispuesta a pagar más? ¿Un médico? Bien, porque soy ambos. ¿Dónde está la cosa? ¡Despejen! Antes de tocar un poquito acerca del islamismo, terminemos con un vídeo gráfico de lo que para mí refleja el pensamiento comunista frente a un capitalista. Y si no ha quedado claro, pasemos a que te explique este señor por qué no soy comunista. Y por último quiero acabar con una explicación del por qué yo no soy de izquierdas. Yo no soy de izquierdas ni socialista porque en las 8 leyes que ya formuló Abraham Lincoln hace más de 2 siglos, lo dice muy claro. Las 8 leyes son: la primera, no llegarás a la prosperidad despreciando la economía. La segunda, no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. Tercera, no puedes ayudar al obrero degradando al que le paga su salario. Cuarta, no promuevas la hermandad de los hombres incitando el odio de clases. Quinta, no puedes ayudar al pobre destruyendo al rico. Sexta, no puedes establecer una seguridad bien fundada con dinero prestado. Séptima, no puedes dar al hombre valor y carácter quitándole su iniciativa e independencia. Octava y última, no puedes ayudar a los hombres haciendo lo que ellos podrían hacer. Bueno, sigamos con el islamismo. El islamismo radical, con su base religiosa, sigue un patrón similar al del comunismo en términos de control social y represión. Regímenes como el de Irán o los talibanes en Afganistán imponen una interpretación estricta de las leyes islámicas. La Sharia, que limita drásticamente las libertades individuales, especialmente de las mujeres. Bajo estos sistemas, la religión se utiliza como herramienta de control y cualquier forma de disidencia se castiga con extrema severidad. Si no piensas lo mismo que yo en este vídeo, igual entiendes a lo que me refiero con represión. No os acicaléis como lo hacían las mujeres de la época de Jahilía.
del paganismo. No te arregles tanto, no te exhibas tanto en la calle como hacían las mujeres de Jahiliya. ¿Quién lo dice esto? Allah. Toda mujer que se perfume y sale de su casa paseándose delante de los hombres que huelen su perfume, esta mujer es una fornicadora. Y cada mirada que la mire es una fornicación, zina. No te depiles las cejas, inshallah. ¿Está permitido que una mujer se depile las cejas? Juro por Allah que no está permitido. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, que Allah maldiga a las mujeres que se hacen tatuajes y a las que hacen los tatuajes, a las mujeres que se depilan las cejas, namisa wa mutanammisa, y a las que depilan a otras las cejas, y a las que se separan los dientes como símbolo de belleza. Bueno, sigamos. Desde sus orígenes en el siglo VII, el Islam se ha expandido no solo como una religión, sino también como una fuerza política y militar. Esta expansión, especialmente bajo el califato, llevó a la creación de vastos imperios que dominaron grandes partes de Europa, Asia y África. Sin embargo, cuando el islamismo radical toma el control, la diversidad cultural y religiosa es suprimida y la sociedad se ve atrapada en un ciclo de represión y violencia. Este patrón es evidente en países como Arabia Saudita y Afganistán, donde la aplicación estricta de la Sharia ha llevado a la marginalización de las mujeres y las minorías, así como al estancamiento social y económico. Los derechos de las mujeres, por ejemplo, son severamente restringidos, obligándolas a vivir bajo un sistema que las discrimina y limita sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. En Europa, las políticas progresistas y socialistas han abierto la puerta a desafíos similares. La crisis migratoria y la influencia de ideologías externas han comenzado a transformar el paisaje social y político del continente. Al igual que en los casos de Venezuela y Cuba, donde las promesas populistas llevaron al colapso, en Europa estamos viviendo cómo las políticas de integración fallidas están generando tensiones culturales y económicas. Y el tema de Bangladesh en India ya es un genocidio. Por lo que vemos, la inclusión de políticas mal gestionadas y la presión por adoptar costumbres ajenas están erosionando la cohesión social europea. La llegada masiva de inmigrantes sin un proceso adecuado de integración ha llevado a un aumento de la criminalidad y a la formación de guetos urbanos, donde las leyes y normas locales son ignoradas. Estas áreas urbanas, que alguna vez fueron prósperas y seguras, ahora se enfrentan problemas graves de seguridad y orden público. La falta de integración ha generado un choque cultural que se manifiesta en un aumento de la violencia y la inseguridad. La sociedad europea, que antes se enorgullecía de su diversidad cultural, ahora enfrenta el desafío de mantener la paz y la estabilidad en un contexto cada vez más fragmentado. La influencia del islamismo radical en ciertas comunidades europeas también están provocando fricciones. La imposición de prácticas culturales que chocan con las tradiciones occidentales están generando un sentimiento de pérdida cultural entre los ciudadanos europeos, quienes ven cómo su identidad está siendo desafiada. En varios países europeos, las comunidades musulmanas han crecido significativamente y con ellas la influencia de las costumbres que no siempre se alinean con los valores tradicionales de Europa. Esto ha llevado a un aumento de resentimiento y división. Los ejemplos de Venezuela y Cuba deben de servir como advertencia para Europa. Las políticas populistas y de apertura sin control que prometen utopías inalcanzables, ya sean de corte económico o religioso, tienden a llevar a sociedades cerradas, controladas por una élite que utiliza la represión para mantener el poder. Decía Thomas Sowell que el fraude más antiguo es la creencia de que la izquierda política es el partido de los pobres y los oprimidos.
Y es así, recordemos que toda revolución comunista se hizo fruto de la financiación de grandes capitales y que el comunismo no es un movimiento que surge y lucha por el pueblo. El comunismo es un movimiento multiplicador de la pobreza. Europa, con su rica historia de democracia y derechos humanos, corre el riesgo de perder sus valores fundamentales si no enfrenta estos desafíos con realismo y firmeza. Es vital que Europa aprenda de estos errores y busque un equilibrio entre la integración y la preservación de sus tradiciones y seguridad. Esto requiere políticas migratorias sensatas que no solo abran las puertas, sino que también aseguren la integración exitosa de los nuevos ciudadanos sin comprometer los valores fundamentales que han definido al continente. Las políticas deben ser diseñadas de manera que promuevan la cohesión social, respeten los derechos humanos y protejan la identidad cultural europea. Si Europa no actúa con rapidez y determinación, corre el riesgo de repetir los errores de Venezuela y de Cuba, y ya estamos viendo cómo está Venezuela a día de hoy. No queramos lo mismo para Europa, donde las promesas populistas llevaron a cabo la decadencia y la represión bajo el régimen chavista. Lo que hemos visto hoy es solo una pequeña muestra de cómo nuestra Europa está siendo desmantelada por la indiferencia y los intereses egoístas. Es fundamental que no permanezcamos en silencio mientras se desmorona todos nuestros valores y nuestra seguridad. Si te preocupa el futuro de nuestro continente, es crucial que tomemos acción ahora. Debemos defender nuestras tradiciones y proteger nuestra cultura y asegurar un futuro en el que los derechos humanos y la libertad prevalezcan sobre la represión y la decadencia. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Nos vemos en el próximo vídeo.